Dios les bendiga. Y aquí estamos en la clase número 5. Ya estamos avanzando en el curso Religiones Falsas y Peligrosas. Así que comenzamos con este curso y estudiando el libro del doctor José de la Rosa sobre religiones, el cual nos ha dado una perspectiva muy importante sobre cómo es este mover, esta cosmovisión que hay acerca de todas las religiones, cómo el hombre las practica, cuál es la perspectiva que tiene acerca de estas creencias. Y para nosotros como cristianos, es importante entenderlas en el sentido de no de asumirlas para nada, sino conocerlas para que hagamos una buena defensa de nuestra fe. Imitemos al apóstol Pablo en ese sentido. Así que vamos a nuestra clase número 5 y estaremos estudiando lo que es el enoteísmo. Es también monolatría. La monolatría, también llamada monolatrismo, es la adoración de un solo Dios, pero no niega la existencia de otros dioses. El enoteísmo se relaciona en el sentido de que reconoce muchos dioses, pero elige centrarse exclusivamente en uno. Es como que en la familia, en este clan, al Dios que se va a adorar es a este. Dentro de tantos, escoge a este. Eso es más o menos lo que implica la monolatría. En este sentido, el hinduismo es un ejemplo clásico de monolatría. Pero sin embargo, los antiguos egipcios creían en muchos dioses también, pero iba a depender quién iba a ocupar el primer lugar de acuerdo a qué faraón estaba gobernando. Si cambiaban de faraón, cambiaban de dioses. Y asimismo sucedía con la religión de los antiguos griegos y su adoración de los dioses en el Olimpo. El dios mayor para ello era Zeus, era el gobernante supremo dentro de los 11 dioses que ellos tenían. Todos los 12 eran adorados, cada uno de manera individual por una secta diferente, con su propio templo, por supuesto, y con sus sacerdotes. Hay un pasaje en Hechos capítulo 14, versículo 12 al 13, y dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Era cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con toda la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas y le dijeron esto: nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Ellos se alarmaron al ver lo que esta gente estaba diciendo. Varones, le decía Pablo, varones, ¿por qué hacen esto si nosotros somos semejantes a ustedes? Nosotros estamos anunciando que se conviertan al Dios vivo, al que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay. Ellos fueron a anunciar que hay un solo Dios, el que hizo el cielo, la tierra. Entonces esta gente, viendo los milagros, dijeron: no, estos son dioses. Sobre ellos ha descendido bajo la semejanza de Dios. Entonces, fíjense las creencias que se estaban dando en esos tiempos y que siguen, por supuesto, igual. Algunos historiadores creen que los primeros israelitas eran enoteístas o monólatras. Esto ayudaría a explicar la fabricación del becerro de oro, el cual está reseñado en Éxodo capítulo 32, versículos 3 y 5. Y porque uno de los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Estos pasajes sugieren que los antiguos israelitas no estaban desarrollados plenamente como monoteístas. Y a través de Moisés, Dios comenzó a enseñarle a los hebreos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él era el único Dios que estaba por encima de todo lo demás. Y el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, le recuerda a Israel y a todas las demás naciones la verdadera naturaleza de Dios. Diciendo, ¿verdad? Dice Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Usted lo consigue en Isaías 45, versículos 5 y 6. Allí está muy claro, muy determinado quién es el único Dios. Y diciendo es que no hay más dioses. Entonces sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que no hay nada que se pueda comparar al único Dios verdadero. A esto se refiere el enoteísmo y los monólatras, a estos conceptos que estamos refiriendo en este caso. Ahora bien, vamos a estudiar lo que es el ocultismo, el cual se presenta pues con las personas se ven como muy interesadas en esta práctica. El diccionario define ocultismo como aquello que está en secreto, que es misterioso y particularmente relacionado con lo sobrenatural. Ejemplo de prácticas ocultas tenemos la astrología, la brujería, las artes negras, la cartomancia, la magia. Hay magia negra y magia blanca. También están las tablas de la Ouija, las cartas, el tarot, el espiritismo, la parapsicología y por supuesto el satanismo. Fíjense todo lo que está dentro del ocultismo y ahí hay mucho más. Esta es una parte que estamos aquí estudiando. Pero los seres humanos siempre han estado como interesados en las ciencias ocultas, que de ciencia no tiene nada.
pero en esto de lo oculto, desde tiempos antiguos hasta hoy. Estas prácticas ocultas y fenómenos paranormales han cautivado a millones de personas. Y esto no se limita a que que digan, no, son ignorantes o incultos, no, esto es para toda clase, raza, posición social. Muchos, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, hay muchas personas interesadas en involucrarse en las prácticas ocultistas. Y ellos piensan que son inofensivas hasta que la luz de Cristo llega a sus corazones y pueden llegar a conocer el gran peligro en el cual estaban sumergidos y que Dios los rescata de allí y seguirá haciéndolo para todo aquel que cree. Las personas siempre buscan que les predique, buscar qué hay en el futuro, que se les predice acerca del futuro. Y algunos también buscan hacer el mal y otros que el bien, algunos que los amarre buscando novio, novia, o al esposo lo voy a amarrar para que nunca salga. Son tantas cosas y aún más gobiernos que hacen pactos satánicos para mantenerse en el poder. Y esto pare de contar de lo que allí se presenta a través de esto. El Nuevo Testamento nos dice que el aumento de interés en el ocultismo es un signo final de los tiempos. Y en Primera de Timoteo capítulo 4:1, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está la palabra, muy clara. ¿Cómo reconocemos el ocultismo y aquellos que lo promueven? Hay un incidente con Pablo y Bernabé en los primeros días de la iglesia. Ellos estaban dándole a conocer la palabra a un procónsul llamado Sergio Paulo. Pero estaba un mago allí llamado Bar Jesús. Y este hombre, su nombre era Elimas, porque era como se traducía su nombre, procuraba apartar a este precónsul para que no recibiera lo que Pablo le estaba enseñando sobre las buenas nuevas. Entonces Pablo, yo iba a decir Saulo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto está en Hechos capítulo 13. Versículos 6 al 10. Así que Pablo fue contundente: hijo del diablo. Así se dirigió a este mago, a Bar Jesús: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Imagínense el rol nuestro en este tiempo. Tenemos que confrontar a todo brujo, a todo santero, y bueno, llevarlo a la verdad, a la palabra del Señor. Esto
es lo más importante. Quiero señalar acá que cuando se pretende influir en la gente, particularmente aquellos que están en posición de poder, tratan de apartar a los demás de la fe. Y esta fue la posición de Pablo, pues. Con razón tenían derecho de decirle este tipo de palabras. Y esto hace que ellos buscan, pues, impedir que la gente oiga el mensaje, que escuche la verdad. Y de esta manera engañan, porque son doctrinas de demonio. Y las personas creen que en el ocultismo no puede venir el alma de un difunto, resulta que son demonios. O quiero conocer mi futuro, quiero saber cuán próspero soy, cómo va con mi negocio, o quiero conseguir una esposa, o quiero conseguir un novio, o quiero que nunca suceda tal cosa, y empiezan a hacer magias y hechizos, encantamientos. Imagínense todo lo que hay, todo lo que está detrás del ocultismo. ¿Quién es? ¿Y quién está detrás del ocultismo? Satanás, pero muchos no lo saben, están engañados. Y tenemos que mostrar esta verdad. Como lo dijo Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Que el enemigo está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros muy atentos y estar a la ofensiva, pues, al poner, sobre todo colocando la armadura que Dios nos ha dado, y mantenernos firmes para extinguir los dardos de fuego del maligno. Tenemos que estar preparados para dar respuesta muy contundente a estos engañadores. Así que pasamos a otra religión, que es el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones conocidas, más antiguas, y sus escritos sagrados datan desde el 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas religión, que tiene millones de dioses. Los hindúes tienen una amplia variedad de creencias centrales y existen en muchas sectas diferentes. Como tienen tantos dioses, entonces cada persona que cree en eso se va a cierta deidad. Aunque es la tercera religión más grande del mundo, el hinduismo existe principalmente en India y Nepal. Los principales textos usados en el hinduismo son los Vedas. Ellos son considerados como los libros más importantes. Entre ellos está el Upanishad, Mahabharata y el Ramayana. Estos escritos, que se le llaman Vedas, contienen himnos, encantamientos, tienen rituales, poemas, historias, en el cual allí están las creencias de los hinduistas. Estos textos están basados incluyen, pues, las creencias brahmánicas, los citras y los aranyakas. Veremos, no vamos a profundizar en este tipo, sino en el dios principal que ellos creen que es Brahma, es su dios, es una entidad, pues, que se cree que habita en cada porción de la realidad y de la existencia.
Es decir, que es un Dios que es inconocible, no, es un Dios que es impersonal y con frecuencia es como que ellos presentan tres versiones: el Brahma creador, el Vishnu preservador y el Shiva destructor. Son las tres formas en que se presenta. Ahora bien, los Vedas, estos libros contienen una teomitología. Esto es una mitología religiosa que deliberadamente presenta pues como trata de presentar la cultura hindú y con la historia de sus pueblos. Y aquella persona que lo rechace, entonces ellos prácticamente le dicen que es rechazado por el hinduismo. Si esas personas no aceptan a los Vedas, entonces en la India es visto como que no pertenece al hinduismo, porque no adopta la cultura india hasta cierta medida. El hinduismo ve a la humanidad como algo divino y siendo Brahma todo, ellos aseguran que Atman o el yo es uno con Brahma. Esto significa que toda la realidad más o menos es así. Toda la realidad fuera de Brahma, de ese Dios, de esa entidad que ellos creen, es considerada una mera ilusión. ¿Qué hacen al respecto? La meta espiritual del hindú es convertirse en uno con Brahma, con esa identidad, dejando de ser ellos de forma individual de vivir su vida. Esto es un término que ellos utilizan, ellos buscan como la libertad, como si se fuera la salvación, y eso es lo que se conoce como moksha. Hasta que el moksha sea alcanzado, el hindú cree que él o ella serán reencarnados, lo cual implica que ellos van a trabajar en su autorrealización. Esto es como que mi vida tiene que ir mejorando, porque como ellos creen en la reencarnación, si mi vida pasada estuvo, porque ellos creen en el karma, si este karma está conmigo y fue totalmente malo, ellos reencarnan en un ser inferior y no es lo que ellos quieren lograr. Entonces, más o menos son sus argumentos. Por eso que ustedes han escuchado mucha gente que dice este karma que yo tengo, como que todo esto que me está pasando, todo esto malo. Eso se refiere al karma. Hay personas que lo dicen y no saben ni qué es lo que están diciendo. Exactamente. Así que si nosotros lo llevamos al cristianismo, que sabemos que tiene un solo Dios y que este Dios es personal. En cambio, el hinduismo, el Dios es impersonal. Ellos ni saben. Y además es conocible porque a través de las escrituras nosotros podemos conocer a Dios. Aparte de ello, sabemos que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Tenemos el libro de Génesis para contrarrestar pues toda esta religión tan falsa. Y en Hebreos, la carta a los Hebreos nos enseña que la salvación es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que es suficiente, el todo suficiente, el Shaddai, lo tenemos con nosotros. No tenemos por qué
tenemos vida, tenemos un pasado, pero un pasado que ya el Señor dice que todo lo que hicimos, todos nuestros pecados, ya Él ni se acuerda. Entonces nos hace nacer de nuevo, muy diferente a la reencarnación. Nacimos de nuevo, Cristo nos da esa oportunidad de nacer de nuevo, de borrar todas nuestras rebeliones, de perdonarnos, de limpiarnos con su sangre preciosa. Fíjense todo lo que nosotros conseguimos a través de Jesucristo. ¿Y es por qué? Por la gracia de nuestro Señor. Y viene a través de la fe, el oír, ¿verdad? El oír la palabra de Dios. De allí que nos diferenciamos, pues, porque no creemos en la reencarnación. Nosotros cuando partamos de esta tierra vamos a ir al cielo, a la vida eterna, con cuerpos glorificados. No vamos a reencarnar en animales o en un árbol, nada que ver. Así que muy pendiente con lo que es el hinduismo. Muy bien, entonces pasamos al budismo. El budismo es una de las principales religiones del mundo y tiene muchos adeptos estos budistas, esta religión. Es una religión oriental y ha cobrado mucha popularidad e influencia en el mundo occidental. Es una religión que se dice que es única en el mundo por derecho propio, aunque tiene mucho en común con el hinduismo. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque las dos enseñan sobre el karma. Recuerden que el karma es como la ética de la causa y efecto, es decir, si entre el bien y el mal, si mi vida está conducida, va bien según los valores que ellos tengan, entonces es como que su ser va a ser superior, su alma va a ser iluminada, todo su ser va a ser iluminado. De allí ellos, pero sin embargo el budismo también tiene lo que se llama Maya, que es la ilusoria naturaleza del mundo, y tiene el Samsara, que es el ciclo de la reencarnación. Vamos a comentar un poco de qué se trata este ciclo luego. Pero para el budista su meta final es alcanzar la iluminación tal y como la percibió su fundador, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es increíble la historia de este hombre y cómo Satanás vino para engañar, de verdad. Porque él nació dentro de la realeza en la India alrededor del año 600 a.C. Según la historia, él vivió una vida de lujo teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y al sufrimiento. ¿Y qué sucedió? Que no pasó mucho tiempo que su frágil refugio fuese penetrado y tuvo visiones de un hombre anciano, de un hombre enfermo y un cadáver. También tuvo una visión de un pacífico monje ascético, quien se negaba al lujo y a la comodidad. De esta manera, él se convierte en un asceta, es decir, que él empieza a rechazar todo lo que tiene que ver con el lujo, con la comodidad, con el bienestar, porque realmente es el bienestar. Él abandonó su vida de riqueza y comienza a buscar la iluminación a través de la austeridad, pues, es decir, a través del dolor, de que le faltara todo. Él era muy hábil
para estar sufriendo y aplicaban mucho la meditación. Es una de las herramientas que utilizan ellos, la meditación. Otra de las cosas es, fíjense que él consistía, bueno, me como este plato de arroz y luego se sentaba bajo una higuera para meditar. Prácticamente era decir que tenía que sufrir, que la vida, ellos tenían esos principios, que la vida se basaba en el sufrimiento. Yo les voy a mencionar aquí varios principios que según él había descubierto, Gautama, que la iluminación yace en el camino medio, no en las lujosas complacencias ni en la automortificación. Además, él descubrió lo que sería conocido como los 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. Primero, vivir es sufrir. Hay una iglesia que se llama Para de Sufrir, en cambio aquí vivir es sufrir. Esto es dukkha. Segundo, el sufrimiento es causado por el deseo. Esto es taná o apego. Tercero, que uno puede eliminar el sufrimiento mediante la eliminación de todos los apegos. Cuarto, esto se alcanza siguiendo el octuple noble sendero. Octuple noble sendero, así es que se pronuncia. Octuple noble sendero. El octuple sendero consiste en tener una correcta visión, intención, palabra, acción, subsistencia. La subsistencia era que tenían que ser monjes, esfuerzo como para direccionar energías, atención, la atención era que tenían que estar meditando todo tiempo, concentración, enfocarse en lo que ellos querían. Estas son las enseñanzas budistas que fueron reunidas en la Tripitaka o 3 canastas. Estas enseñanzas de verdad que se parecen, son muy comunes con el hinduismo, por lo que conversaba anteriormente, que ellos creen en la reencarnación, el karma, el maya, y tienen una tendencia a comprender la realidad como panteísmo en cuanto a su orientación. El budismo también ofrece una elaborada teología de deidades y seres exaltados. Esto está dividido como en unas ramas que ellos llaman Theravada, que es como que una embarcación pequeña. También está Mahayana, embarcación grande, y el Theravada es la forma monástica en la que se reserva la iluminación suprema, y el Nirvana para los monjes, mientras que el budismo Mahayana extiende sus metas de iluminación también a los laicos. Esto es lo que son los monjes. ¿Qué es lo que implica esto, verdad? Con tantos nombres. Que ellos buscan ser eliminados, que su alma llegue a lo máximo de la exaltación, del logro, de la felicidad. Por eso que el nirvana significa eso, pues cuando ellos establecen como una meditación y el alma se eleve a lo máximo y obtener un equilibrio, pero un equilibrio como que entre todo el cuerpo, la mente, las emociones, y pasar a ser a pesar de que Buda nunca se consideró a sí mismo como un dios ni un ser divino,
pero él influyó mucho porque a través de sus escritos, él dijo a todos sus seguidores, este es el camino que ustedes deben seguir. Entonces, lo que hacía Buda y con todos los escritos que dejó, era establecer a través de esa meditación, llevar el alma a un estado de autoexaltación y de lograr como que solamente allí se podía ser feliz. Esta es la creencia que ellos tienen. Sin embargo, no se hizo él pasar por Dios, pero mostró que él tenía como la vía, pues le mostraba a las personas que ahí estaba el camino, ese era el camino. Y nosotros sí podemos decir bíblicamente, en Mateo 3, capítulo 17, cuando dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y que Él y Dios son uno. Esto lo dice Juan 10:30. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos que somos cristianos es porque hemos visto esta enseñanza del Señor, es porque sí sabemos que Él es el camino y porque hay un Padre, un Dios que dice, este es mi Hijo. Muy diferente al hinduismo, al budismo, que creen en tantos dioses y que en realidad no saben ni quiénes son, que no se dan ni a conocer. De allí que en Juan 14:6, como nuestro versículo clave, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que estamos muy claros. El budismo maneja el pecado como que, bueno, las personas son ignorantes y, bueno, ellos solamente cometieron un error moral. Así manejan ellos el pecado, ¿no? Solamente eso no trasciende, eso es un error moral. Y en cuanto al karma, ellos ven que es como que la naturaleza se los impone. Entonces la naturaleza no es moral, por lo tanto el karma tampoco no es un código moral. A última instancia, para ellos el pecado no es inmoral. Fíjense cómo manejan el pecado, no es inmoral. Y de acuerdo al pensamiento budista, dicen que nuestro error es que nosotros sí cuestionamos las conductas, pero la Biblia es muy clara cuando nos señala que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Muy diferente a lo que dice el budismo. La Biblia nos dice que el pecado del hombre es un problema. Así, es un problema y que trae consecuencias. Para el budista no hay necesidad de un salvador, porque ellos ven que los pecados no son condenatorios. Y bíblicamente, quien no acepte a Jesucristo como su Salvador, porque por Jesús fue quien hizo que nos diera vida en abundancia a cada uno de nosotros. Él fue el que nos rescató, por Él fuimos justificados, es nuestro Salvador. Y a través de Él es que nosotros tenemos una vida diferente. Y su palabra sí está allí, pues todos los principios morales, y nos señala también los pecados. Nos señala qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que toda persona que no acepte a Jesús ya ha sido condenada.
porque es un pecador, es una persona que no se ha arrepentido. Bueno, de esta manera el budista se presenta como que esto es totalmente ilusorio, pues. Por supuesto, no hay como una relación de ese amor del Padre Celestial que nos ha entregado a nosotros, ese amor que nos ha dado. Por supuesto, ellos no lo tienen, no lo van a tener, porque ¿quién está detrás de esos dioses que ellos supuestamente adoran? Bueno, que sí adoran, no es un supuesto. Uno podría preguntarse, ¿qué clase de ser no creería para vivir? Es decir, ¿qué clase de persona puede pensar que para vivir ellos tienen que tener mucho dolor y sufrimiento? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el amor allí? ¿Dónde está el amor? Ellos tienen que morir una y otra vez. Es el ciclo de la reencarnación, porque tienen que soportar mucho dolor y sufrimiento. En cambio, nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros solo una vez, para que nosotros no tengamos que sufrir por una eternidad. Qué bendición la que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Qué bendición. Así que cuando ellos mencionan el nirvana, entonces esto realmente desafía la explicación racional y el orden lógico, pues, de cómo se puede ser realizado, pues, porque como les decía anteriormente, el nirvana es elevar el alma para poder conseguir la felicidad. Nosotros la conseguimos es a través de Cristo. Conseguimos todo el bienestar, la vida en abundancias, es a través de Cristo. Así que Buda enseñó que la gente no tiene almas individuales, porque el ser individual o el ego es una ilusión. Es decir, que eso no existe. Para los budistas no hay un Padre misericordioso en el cielo que haya enviado a su Hijo a morir por nuestras almas, no, nada que ver. Pero nosotros sí sabemos que esto es la realidad y la vivimos. La vivimos con gozo porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Luego vamos a estar aquí con la cienciología. Esta cienciología fue fundada en 1953 por el escritor de ciencia ficción Ron Hubbard, y ha ganado popularidad gracias a algunas celebridades de Hollywood. Por cierto, yo conocí de esto exactamente fue por eso. Tales actores de Hollywood están allí en la cienciología y oye, ¿qué será esto? Y de hecho, una de las críticas que ha recibido esta religión es porque cobran mucho dinero, es decir, su plan es ganar dinero. Y ellos llegan a las élites de aquellos que tienen mucho, una posición pues económica muy alta. Ellos enseñan que la humanidad es un ser inmortal llamado Tetán. Eso es lo que ellos enseñan. Y que ese Tetán no es originario de este planeta, que está atrapado por la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Esta es la sigla MIT, M-E-T, MIT. Materia, energía, espacio y tiempo.
Para un cienciólogo, la salvación viene a través de un proceso llamado auditoría. ¿Qué es esto? Ellos hablan de engrama. Esto es básicamente que las memorias de todas las penas pasadas que están en el subconsciente, ahí viene un bloqueo de esas energías y son quitados. Así maneja la cienciología. Todo lo que el subconsciente guardó, todo el dolor, los sufrimientos, todo esto, a través del engramas, que repito, básicamente son memorias de penas pasadas, eso es engrama, y se crea un bloqueo que por lo que ellos creen, de este tetán, hace un bloqueo de energía, porque ellos se basan en la materia, en la energía, hace un bloqueo en la memoria y allí se borró, se quitó todo dolor, todo pasó. Entonces la auditoría para la nueva era es un proceso largo y puede costar cientos de miles de dólares. Cuando todos los engramas son finalmente removidos, el tetán puede una vez más controlar la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Hasta que llega la salvación, como que cada tetán es reencarnado constantemente. Ay, Dios mío, qué creencias, ¿verdad? Bueno, esta cienciología es muy costosa. Cada aspecto de ellas, la membresía es bastante costosa. Y después que la gente está allí, por supuesto, les cuesta salir. Ellos aseguran que es compatible con el cristianismo, pero esto es totalmente falso, porque Dios es soberano y el único creador del universo. La raza humana fue creada por Dios, así que no hay materia, no hay energía. Y también sabemos que no hay ningún tetán, que la única salvación posible para el hombre es Jesucristo. Es un regalo que la raza humana no ha hecho nada para merecer. Y que Jesucristo vive y está sentado a la diestra de Dios el Padre. De esta manera tenemos argumentos contra esta cienciología que niega la existencia de Dios, de la Biblia, del cielo y del infierno. Para ellos, Jesucristo fue solo un maestro. Eso es lo que ellos dicen. Y que desafortunadamente fue condenado injustamente. Así que otra de las cosas que hay en ellos es que también ellos creen en múltiples dioses y que algunos dioses están por encima de otros dioses. Ay, Dios, Dios, Dios. En cuanto al pecado, la cienciología cree que la bondad del hombre, el hecho de que tú le digas que esto que está haciendo es incorrecto, es despreciable, que uno no puede hacer eso. Que arrepentirse, un hombre que debe arrepentirse o que él es malo, no, jamás se te ocurra decirle esas cosas a alguna persona. Y el Señor nos manda que
que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. En Romanos 6, toda la carta a los romanos, el apóstol Pablo fue muy evidente, pues muy asertivo, por supuesto, por el Espíritu Santo para mostrar que necesitábamos a Jesucristo. La cienciología cree en la reencarnación y que la salvación personal en la vida de uno consiste en la salvación de ese ciclo del nacimiento y la muerte, asociado en la reencarnación. Y allí que ellos hablan mucho del camino universal a la sabiduría. Esa es su forma, eso es lo que ellos piensan. Mientras que consigas un camino universal a la sabiduría, ese es el camino de la salvación. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? A lo mismo en el sentido de que la Biblia nos enseña que solamente hay un camino. ¿En qué capítulo está? Juan 14, 6. Bueno, ¿cómo se disfrazan estas creencias? Y ahí se escucha ahí como que si fuera tan bello con ese lenguaje, pero las mentiras. Satanás es el padre de las mentiras. Ahora bien, veamos qué es el Islam y en qué creen los musulmanes. La religión del Islam comenzó en el siglo VII después de Cristo, con un hombre llamado Mohammed. Él aseguró haber sido visitado por el ángel Gabriel durante estas visitas angélicas, las cuales continuaron por cerca de 23 años hasta la muerte de Mahoma. El ángel supuestamente le reveló a Mohammed las palabras de Dios. En este caso, ellos llaman a su Dios Alá, que es en árabe. Y por los musulmanes, por supuesto, estas revelaciones dictadas comprenden el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. Ellos enseñan que el Corán es la autoridad final y la última revelación de Alá. Creen que el Corán es la preexistencia y perfecta palabra de Alá. Rechazan cualquier versión en otro idioma. Tiene que ser en el lenguaje del Corán. Ese es su libro sagrado. Y el Sunna es considerada la segunda fuente de instrucción religiosa, porque fue escrita por unos compañeros de Mahoma acerca de todo lo que él dijo y todo lo que él aprobó. Así que la palabra musulmán significa uno que se somete a Alá. El Islam pretende ser la única religión verdadera de la que se derivan todas las otras religiones, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. Los musulmanes basan sus vidas sobre 5 pilares. El testimonio de fe, no hay un Dios verdadero sino solo Alá y Mahoma, que es el mensajero, el profeta de Dios. La oración se debe realizar 5 oraciones al día. El dar es necesario siempre estar dando al necesitado, puesto que todo viene de Alá. El ayuno es un ayuno que todos los musulmanes deben ayunar durante la celebración del Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico. El Hajj es H-A-J-J, Hajj, es la peregrinación a la mezquita de la Meca y se realiza al menos una vez en la vida, en el 12º mes del calendario islámico.
Estos 5 principios son la estructura de la obediencia para los musulmanes, así como está escrito en su libro. La entrada de un musulmán al paraíso se va a basar en la obediencia de estos 5 pilares. En relación con el cristianismo, por supuesto, hay muchas diferencias. Ellos rechazan el concepto de la Trinidad. Por supuesto, no creen en Jesús, sino que lo ven como que solo fue un profeta. Y cómo podría Dios el tener un hijo. Afirman que Jesús sí nació de una virgen, ellos creen eso, pero que fue creado igual que Adán. Es lo que ellos mantienen. Pero ya sabemos nosotros claramente que entre el Islam y el cristianismo, pues nuestro, no hay ninguna comparación, porque nosotros sí sabemos que Jesús es el camino, la verdad, la vida, que no necesitamos hacer obras para ir al paraíso, porque ellos sí necesitan hacer muchas obras para obtener el paraíso. Así que de esta manera nosotros una vez más tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación otorgada por nuestro Señor Jesucristo, y que es a través del amor y de la misericordia de Dios. Amados, hemos terminado la clase número 5 y nos vemos inmediatamente en la clase número 6. Recuerden hacer su quiz. Siempre son sencillas las preguntas. Y que Dios les bendiga, les abrace fuertemente y sientan que Dios siempre está con ustedes. Nunca les va a dejar, nunca. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es fiel.